Hoy vamos a aprender a utilizar la expresión verbal get used to correctamente. Entonces, revisemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Aprendimos a utilizar used to, que significa solía o soler de forma más general. Aprendimos a utilizar be used to, que significa estar acostumbrado. Y hoy vamos a aprender a utilizar get used to, que significa acostumbrarse o estar en el proceso de acostumbrarse a algo. La expresión verbal get used to se usa en varios tiempos, por lo que vamos a aprender esto en esta lección. Entonces arranquemos utilizando get used to o acostumbrarse en el presente continuo, que es su uso más común. Veamos este ejemplo. I am getting used to hot summers. Me estoy acostumbrando a los veranos calientes. Fíjense que estamos utilizando en este caso el verbo to be como auxiliar antes del verbo to get conjugado en gerundio. I am getting used to hot summers. Me estoy acostumbrando a los veranos calientes. Esto también lo podemos decir en negativo agregando la palabra not entre el verbo to be y el verbo to get, que va a estar conjugado en gerundio. Veamos cómo queda. I am not getting used to hot summers. No me estoy acostumbrando a los veranos calientes. Fíjense, tenemos en el orden el verbo to be, la palabra negativa not y el verbo to get en gerundio después. Y la oración me queda I am not getting used to hot summers. No me estoy acostumbrando a los veranos calientes. Veámoslo también en el interrogativo. Aquí el orden comienza con el verbo to be, la pregunta, seguida del sujeto, seguido de getting used to, el verbo to get conjugado en gerundio. Veámoslo como siempre con un ejemplo. Am I getting used to hot summers? ¿Me estoy acostumbrando a los veranos calientes? Fíjense, en el orden. Tenemos primero el verbo to be, la conjugación correspondiente a yo, am, después del sujeto, yo, y el verbo to get conjugado en gerundio, getting used to. La pregunta entonces me queda, am I getting used to hot summers? ¿Me estoy acostumbrando a los veranos calientes? Ahora también podemos utilizar get used to en el pasado continuo. No voy a entrar en muchos detalles de cómo se usa el pasado continuo en general, excepto para utilizar get used to. Entonces veamos. They were getting used to big cities. Se estaban acostumbrando a las ciudades grandes. Fíjense que aquí tenemos el verbo to be conjugado en el pasado, por eso es pasado continuo, y el verbo to get conjugado en gerundio. Entonces nos queda la oración They were getting used to big cities. Se estaban acostumbrando a las ciudades grandes. Veamos ahora en el negativo. Como siempre vamos a tener la palabra negativa not entre el verbo to be, que funciona como auxiliar, y el verbo to get en gerundio. Veamos el ejemplo. They were not getting used to big cities. No se estaban acostumbrando a las ciudades grandes. Fíjense, tenemos el verbo to be en pasado simple, conjugado para el sujeto correspondiente, la palabra negativa not, para convertir esta oración en negativa, y el verbo to get, conjugado en gerundio. Nos queda la oración, they were not getting used to big cities. No se estaban acostumbrando a las ciudades grandes. Vamos ahora con el interrogativo. Y aquí el orden es que la pregunta comenzará con el verbo to be, seguida del sujeto y seguida del verbo to get en gerundio, getting. Veamos el ejemplo. Were they getting used to big cities? ¿Se estaban acostumbrando a las ciudades grandes? Fíjense de nuevo el orden. El verbo to be conjugado para el pronombre o sujeto correspondiente en pasado simple, seguido del sujeto, seguido del verbo to get en gerundio. Were they getting used to big cities? ¿Se estaban acostumbrando a las ciudades grandes?
Vamos ahora con el futuro simple. Este es un uso muy común del get used to. Veamos entonces el ejemplo. Frank will get used to his new job. Frank se acostumbrará a su nuevo trabajo. Como sabemos, el futuro simple usa como auxiliar a will. Entonces comenzaremos con este verbo auxiliar, seguido del verbo to get, pero esta vez sin conjugar, sino en su forma base, porque así funciona el futuro simple. Nos queda entonces la oración así. Frank will get used to his new job. Frank se acostumbrará a su nuevo trabajo. También lo podemos conjugar en negativo. Y aquí tendremos, obviamente, el orden de el auxiliar will, seguido de la palabra negativa not, y seguido del verbo to get en su forma base. Veámoslo como siempre con un ejemplo. Frank will not get used to his new job. Frank no se acostumbrará a su nuevo trabajo. Fíjense de nuevo, tenemos el verbo auxiliar will, auxiliar en el futuro, como siempre, y la palabra negativa not en el medio, seguido del verbo to get en su forma base, como en el futuro simple. Entonces, nos queda la oración, Frank will not get used to his new job. Frank no se acostumbrará a su nuevo trabajo. Y en interrogativo, vamos a iniciar la pregunta con el auxiliar will, seguido del sujeto y seguido del verbo to get en su forma base, o sea, get. Veamos entonces una pregunta. Will Frank get used to his new job? ¿Se acostumbrará Frank a su nuevo trabajo? Fíjense de nuevo el orden. Auxiliar will, sujeto y el verbo to get en su forma base, seguido obviamente de la expresión used to, para que signifique acostumbrarse. Entonces la pregunta nos queda, ¿Will Frank get used to his new job? ¿Se acostumbrará Frank a su nuevo trabajo? Vamos ahora a utilizar get used to en pasado simple, simple past o past simple. Veamos este ejemplo. They got used to the high altitude. Ellos se acostumbraron a la altura. Fíjense que aquí get está conjugado en su forma en pasado simple. To get es un verbo irregular, por lo que no se dice getted, sino se dice got. Entonces, tengo una lección sobre verbos irregulares que les aconsejo que la vean después de este capítulo y se las dejo en la caja de descripciones abajo. They got used to the high altitude. Ellos se acostumbraron a la altura. Veamos esto en negativo. Pues en negativo se utiliza como auxiliar el verbo to do en pasado, en este caso, did, más la palabra negativa not, obviamente, o podemos utilizar simplemente la contracción didn't, y luego seguimos esto del verbo to get en su forma base. Veamos este caso. They didn't get used to the high altitude. Ellos no se acostumbraron a la altura. Fíjense, tenemos el auxiliar did más el negativo not expresado en su contracción didn't, seguido del verbo to get en su forma base, porque ya hemos conjugado el auxiliar, y seguido obviamente de used to. Entonces nos queda la oración They didn't get used to the high altitude. Ellos no se acostumbraron a la altura. Veámoslo ahora en interrogativo. Aquí utilizamos el verbo auxiliar did, que es to do en pasado simple, para arrancar la pregunta, para abrirla, seguido del sujeto y seguido del verbo to get en su forma base. Veámoslo entonces con un ejemplo. Did they get used to the high altitude? ¿Se acostumbraron ellos a la altura? Fíjense de nuevo, verbo auxiliar did en pasado simple, sujeto y el verbo to get en su forma base, porque ya está conjugado el auxiliar. Nos queda la pregunta, did they get used to the high altitude?
Pasemos ahora a get used to en el pasado perfecto. No voy a profundizar sobre este tiempo, para eso tendremos una lección propia, pero sí cómo utilizar get used to en el pasado perfecto. Veámoslo entonces con un ejemplo. She has gotten used to the winter. Ella se ha acostumbrado al invierno. Fíjense que aquí estoy utilizando el verbo to have como auxiliar en pasado simple, seguido de gotten, que es el verbo to get en su pasado participio. Lo que me importa que aprendan aquí es que tienen que utilizar el verbo to have en el pasado simple correspondiente a su sujeto y el verbo to get, pero en la forma gotten, que como les dije es un pasado participio. Entonces nos queda la oración She has gotten used to the winter. Ella se ha acostumbrado al invierno. En negativo vamos a utilizar la palabra negativa not después del verbo to have. También se puede usar en forma de contracción. Y como siempre vamos a continuar con gotten, que es el verbo to get en pasado participio. Veamos entonces un ejemplo. She hasn't gotten used to the winter. Ella no se ha acostumbrado al invierno. Fíjense que aquí tengo el verbo to have y la palabra negativa not en su contracción en pasado para la tercera persona del singular. She hasn't gotten used to the winter. Veamos ahora en el interrogativo. Y aquí vamos a arrancar la pregunta con el verbo to have, seguido del sujeto, seguido del verbo to get en su forma gotten. Veamos esto con ejemplo. Has she gotten used to the winter? ¿Se ha acostumbrado ella al invierno? Fíjense, arrancamos con el verbo to have en el pasado simple, conjugado para la tercera persona she, que es el sujeto, con el verbo to get en su forma gotten. Y la pregunta me queda, has she gotten used to the winter? ¿Se ha acostumbrado ella al invierno? Ahora aprendamos a utilizar get used to, pero con un verbo en gerundio, en terminación de ing, o sea, acostumbrarse a una acción. Veámoslo mejor con ejemplos. Arranquemos con el presente continuo, que es el más común. I am getting used to traveling alone. Me estoy acostumbrando a viajar solo. Fíjense, como ya vimos al principio de esta lección, vamos a tener el sujeto, el verbo to be conjugado en presente simple y el verbo to get en gerundio. I am getting used to, y el verbo que describe la acción a la que nos estamos acostumbrando siempre irá en gerundio. Por eso lo puse en rojo. Entonces la oración nos queda I am getting used to traveling alone. Fíjense que la estructura es la misma, pero lo único que estamos cambiando aquí es que nos estamos acostumbrando a un verbo que se conjugará en gerundio. Nada más. Veamos ahora en negativo. Aquí vamos a tener el verbo to be, seguido de la palabra negativa not y seguido del verbo to get en gerundio. Entonces veamos el ejemplo. I am not getting used to traveling alone. No me estoy acostumbrando a viajar solo. Fíjense, como les dije, verbo to be en presente simple para el sujeto I, yo, seguido de la palabra negativa not, seguido del verbo to get en gerundio. Y el verbo al que nos estamos acostumbrando, o en este caso al que no nos estamos acostumbrando, en gerundio. Terminación ing. I am not getting used to traveling alone. Veamos ahora el interrogativo. Fíjense que arrancaremos la pregunta con el verbo to be, seguido del sujeto y seguido del verbo to get en terminación ing o gerundio. Entonces, veamos el ejemplo. Am I getting used to traveling alone? ¿Me estoy acostumbrando a viajar solo? Fíjense con este ejemplo, primero tenemos el verbo to be conjugado en presente simple para la primera persona I, porque I es el sujeto, seguido del verbo to get conjugado en gerundio o terminación ing,
y el verbo que describe la acción a la que nos estamos acostumbrando, o en este caso a la que no nos estamos acostumbrando, traveling, siempre estará en gerundio o terminación ing. Por lo que la pregunta nos queda: Am I getting used to traveling alone? Veamos ahora el get used to o acostumbrarse a algo representado por un verbo, pero en el pasado continuo o past continuous. Pues no es para nada complicado. Veamos el ejemplo. We were getting used to working on Saturdays. Nos estábamos acostumbrando a trabajar los sábados. Fíjense que vamos a conjugar el verbo to be en pasado simple, la conjugación correspondiente al sujeto. En este caso, el sujeto es we, seguido del verbo to get, que estará siempre en gerundio. We're getting. Y el verbo que describe la acción a la que nos estábamos acostumbrando estará en gerundio, siempre. We were getting used to working on Saturdays. Veamos ahora esto en negativo. Igual que en el ejemplo anterior, tendremos el orden con el verbo to be, seguido por la palabra negativa not y el verbo to get en gerundio o terminación ing. El ejemplo es: We were not getting used to working on Saturdays. No nos estábamos acostumbrando a trabajar los sábados. Fíjense de nuevo la conjugación del verbo to be para el sujeto we o nosotros, seguido de la palabra negativa not para convertir esta oración en negativa y del verbo to get en gerundio, getting, y el verbo que describa la acción a la que no nos estamos acostumbrando, en este caso, conjugado en gerundio, siempre. Entonces nos queda la oración: We were not getting used to working on Saturdays. No nos estábamos acostumbrando a trabajar los sábados. Veamos esto ahora en el interrogativo. Como siempre en el interrogativo arrancaremos la pregunta con el verbo to be, seguido del sujeto y seguido del verbo to get. Entonces veamos el ejemplo. Were we getting used to working on Saturdays? ¿Nos estábamos acostumbrando a trabajar los sábados? Fíjense que arrancamos con el verbo to be conjugado para la primera persona del plural en pasado, porque este es el sujeto, seguido del verbo to get en gerundio, y el verbo que describe la acción sobre la cual estamos preguntando si nos acostumbramos está en terminación ing, siempre en gerundio. Entonces nos queda la pregunta: Were we getting used to working on Saturdays? Como no quiero alargar más esta lección, quiero que se fijen que cuando lo que nos estamos acostumbrando es representado por un verbo, este verbo siempre terminará en ing. No importa de qué verbo se trate y no importa qué tiempo estemos usando. El verbo que represente la acción a la que nos estamos acostumbrando siempre estará en gerundio, ing. Las estructuras cambiarán según los tiempos, pero este verbo no. Y ahora que hemos visto cómo usar get used to, les recuerdo que tengo también las lecciones sobre el uso de used to y be used to, que están ahora en pantalla. Además de eso, no se olviden de revisar los tiempos. Eso siempre ayuda. Por ahora, thank you and goodbye.